La vida cristiana no es fácil, me exige mucho esfuerzo. Es una lucha para mí. Pero la razón por la que soy capaz de enfrentar esta lucha y perseverar en ella es que se me ha dado poder. Es su fuerza la que actúa en mí. Ahí reside toda la vida cristiana. Sabes que estás en medio de una lucha, pero también sabes que tienes poder. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, esto es muy importante para la persona que dice, simplemente no puedo vencer este pecado, no logro tener victoria sobre esta tentación, porque la vida cristiana sí implica una lucha real, pero el creyente no enfrenta esa lucha sin poder. Muchas veces he tenido conversaciones como esta. Alguien viene y me dice, tengo un pecado persistente y no puedo vencerlo, sea la pornografía u otra cosa. Ese pecado persistente que me derrota y que no logro vencer. Y yo le respondo, déjame llevarte a Cristo. Entonces la persona me dice, no, yo he sido cristiano por más de 10 años. Y entonces yo le respondo, un momento, dices que eres cristiano, es decir, que el Espíritu Santo vive en ti, pero que no tienes poder. Eso es imposible. Tienes que definir tu situación. Si no tienes poder, entonces no eres cristiano y por lo tanto debes acudir a Cristo. Pero si has venido a Cristo, entonces tienes poder. Ahora tienes una lucha, pero debes decir, estoy en una lucha, pero tengo poder. No estoy sin poder porque el Espíritu Santo vive en mí y por lo tanto puedo enfrentar esta lucha. Así es como se ve la vida cristiana. Así que si hoy te sientes cansado por la batalla contra el pecado, o si has pensado que la victoria es imposible para ti, espero que este mensaje te anime a mirar nuevamente a Jesucristo. Espero que al escuchar al pastor Colin hablar sobre cómo es la vida cristiana, el mensaje de hoy te anime y te dé esperanza para que puedas resistir y decirle no a la tentación. Abre tu Biblia en 1 de Juan capítulo 5 y acompáñanos mientras continuamos el mensaje 6 marcas distintivas de un cristiano genuino. Aquí está el pastor Colin. En 1 de Juan 5:4 tenemos esta maravillosa referencia al poder que se le da al creyente por medio del nuevo nacimiento, por la presencia del Espíritu Santo. Observa las palabras de Juan aquí. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esa es una de esas grandes declaraciones de la Biblia que nos obligan a detenernos para asimilarla. Todo lo que es nacido de Dios. Esa es la quinta marca de una persona que es regenerada, que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué significa eso? Si eres cristiano, experimentarás 2 cosas. Es una de las maneras en que reconocemos si somos realmente cristianos. Las experimentamos ambas al mismo tiempo. Primero, sabes que estás en una lucha. Experimentamos la lucha, la atracción de la tentación a nuestro alrededor. De hecho, cuando te haces cristiano, puesto que la conciencia se activa, tu percepción de la tentación se intensifica y sientes tu propia debilidad. Si eres un verdadero cristiano, sabes que estás en una lucha, estás nadando contra la corriente. Y en segundo lugar, sabes que se te ha dado poder. Cristo vive en ti. No puedes tener a Cristo viviendo en ti y no tener poder. No hay presencia de Cristo sin el poder de Cristo. De manera que sabes que estás en una lucha, pero sabes que tienes poder. Ya no estás en la misma situación en la que te encontrabas antes de tu conversión. Me encanta cómo Pablo une estas 2 cosas en Colosenses 1:29. Él habla de las presiones de su vida en el ministerio. Pablo combina ambas cosas y dice, trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Él dice, esta es la vida cristiana para mí, y la vida cristiana no es fácil, me exige mucho esfuerzo, es una lucha para mí. Pero la razón por la que soy capaz de enfrentar esta lucha y perseverar en ella es porque se me ha dado poder. Es su energía, es su fuerza la que actúa en mí. En esto consiste toda la vida cristiana. Sabes que estás en una lucha, pero sabes que tienes poder dado por Dios. Y será así por siempre.
Estas son las dos experiencias simultáneas del cristiano y serán siempre la realidad desde ahora hasta que entremos en el cielo. La lucha terminará cuando entremos en la presencia del Señor. Pero entonces, ¿qué quiere decir Juan cuando afirma que quien ha nacido de Dios vence al mundo? Bueno, si retrocedemos al capítulo 2, versículo 16, veremos que él presenta con mucha claridad la lucha que todos experimentamos frente a las cosas de este mundo. Él dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que estas son dos cosas muy diferentes. Sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así que Juan nos está definiendo aquí de qué se trata el mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y ahora nos está diciendo que es aquello que vencemos, lo que es una promesa extraordinaria para nosotros. Lo que Juan está diciendo es que el nuevo nacimiento te coloca en una posición en la que puedes enfrentar la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida y, en otras palabras, al mundo en general. Trata de asimilar eso. Esta es una promesa extraordinaria. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. No dice que vencerás al mundo inmediatamente. Tampoco dice que vencerás al mundo completamente. Durante esta vida te encontrarás siempre en una batalla contra el pecado y la tentación, y especialmente contra la pasión de la carne, contra la pasión de los ojos y contra la arrogancia de la vida. Pero Juan dice que tu batalla conducirá a la victoria. No son buenas noticias. Eso es lo que él está diciendo aquí. Tu batalla conducirá a la victoria. Cuando estás enfrentando una lucha contra la tentación, que a veces puede ser muy intensa, esa lucha no terminará en un fracaso definitivo. Si tú has nacido de Dios, esa lucha conducirá a la victoria. Ese es el resultado de que te involucres en esta gran lucha con todo el poder que Cristo obra poderosamente en ti. Eso es lo que significa ser un cristiano. La lucha es real, la lucha continúa, pero lo maravilloso de ser cristiano es que aunque a veces puedas decir, miserable de mí, también dirás, gracias a Dios que me da la victoria por medio de Jesucristo. Por eso el cristiano nunca se ve en la situación de estar condenado al fracaso, pues el Espíritu de Dios vive en él. Observa lo que dice Juan inmediatamente después en el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí comienza la victoria en tus luchas contra la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. ¿Dónde comienza esa victoria? Comienza cuando reconoces que Jesucristo te ha dado el poder para vencer. Ahora, honestamente y de manera muy práctica, a lo largo de los años he conocido a muchas personas que dicen ser cristianas y simplemente no creen esto. Insisten en que no tienen poder y dicen, pastor, usted no entiende, esta tentación es demasiado grande para mí. Puede que esa tentación sea demasiado grande para ti, pero no es demasiado grande para Cristo. El corazón del nuevo nacimiento es que el Espíritu de este Cristo vive ahora en ti. ¿Significa eso que no tendrás más luchas? Claro que las tendrás. Lo que significa es que podrás prevalecer en medio de esas luchas. El comienzo de la victoria en la lucha en la que has sido derrotado tantas veces está en creer y reconocer que Jesucristo, por medio del nuevo nacimiento, te ha colocado en una posición en la que podrás vencer. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán reciente haya sido tu caída, hoy puedes levantarte. Tienes que volver a Cristo y tienes que decir, Señor, que tu sangre limpiadora cubra esto. Seguiré adelante poniendo mi fe en ti, el Hijo de Dios. Voy a entrar en la batalla y voy a poner fin a ese lenguaje derrotista del diablo, de que no tengo poder. Si crees que no tienes el poder, ven hoy a Jesucristo y encuentra vida nueva. Pero si el Espíritu de Dios ya vive en ti,
Nunca digas que no tienes poder. Si el Espíritu de Dios vive en ti, ¿no son estas buenas noticias? ¿No es eso alentador para la batalla de la vida cristiana? El único que le habla de derrota al cristiano es el enemigo, y algunos de nosotros le creemos más a él que a la palabra de Dios, y por eso vivimos durante años en derrota. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en el mensaje 6 marcas distintivas de un cristiano genuino, parte de nuestra serie Regeneración, cómo Cristo cambia tu alma. Hoy estamos viendo que el cristiano experimenta dos realidades al mismo tiempo, una lucha verdadera contra el pecado y un poder verdadero dado por Dios para perseverar y vencer. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresaremos en un momento. Si te has perdido alguno de los programas de esta serie o quieres volver a escucharlo, visita abrelabiblia.org. Allí puedes reproducir los mensajes anteriores y suscribirte a nuestro podcast diario. Recuerda, abrelabiblia.org. Ahora volvamos al mensaje. Una vez más, con nosotros el pastor Colin. Ahora, aquí está la evidencia del nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios vive en ti. El cristiano no vive en desesperación. Escucha, la regeneración es lo que hace que la vida cristiana sea posible. Por eso son tan buenas noticias. No puedes vivir la vida cristiana siendo borrón y cuenta nueva. No puedes vivir la vida cristiana adoptando un nuevo conjunto de valores. Vives esta vida cuando te conviertes en una nueva criatura, y eso es lo que Dios te ofrece a través del Evangelio. Es maravilloso. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Eso lo leemos en Romanos 1:16. No es el consejo de Dios, no es el modelo de Dios, no son las instrucciones de Dios, no son las exigencias de Dios. Es el poder de Dios para todo el que cree. Esto es lo que cambia la vida. La vida cambia solo cuando lo crees. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Te da esto esperanza? A mí me da mucha esperanza. Me hace pensar, voy a seguir adelante en esta lucha como Pablo. Voy a trabajar arduamente, voy a continuar luchando con toda su fuerza que obra poderosamente en mí. Y ahora llegamos a la sexta marca distintiva del cristiano genuino. Vaya, se vuelven cada vez más maravillosas a medida que avanzamos. Esta es la mejor de todas. Primera de Juan 5:18 dice que esta persona está completamente segura, está a salvo del maligno. Observa lo que Juan dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Eso fue lo que Juan dijo anteriormente en el capítulo 3, versículo 9 que ya vimos. Y entonces añade esto en el versículo 18. Aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Esa es la promesa más increíble. Aquel que nació de Dios hace referencia a Cristo. Y lo que Juan está diciendo aquí es que si verdaderamente eres hijo de Dios, Él te guarda. Esa es una de las marcas distintivas de quien ha nacido de nuevo. Cristo guarda seguros a los suyos. ¿Pero de qué nos guarda seguros? Esa es una pregunta muy importante. Y si estás confundido en cuanto a la respuesta, siempre tendrás dificultades frente a los problemas de este mundo. Cada vez que algo salga mal en tu vida, te sentirás desorientado. ¿De qué nos protege Cristo? Recuerdo haber hablado con una mujer el domingo después del 9/11. Nunca la había visto antes y nunca volví a verla, pero vino ese domingo a la iglesia. Al finalizar el servicio vino a mí muy angustiada y me dijo: Pastor, ¿cómo puedo decirle a mis hijos que están seguros? Esa fue una buena pregunta. ¿Qué seguridad puedes prometer a tus hijos en este mundo? ¿Qué significa realmente esta promesa? ¿De qué exactamente ha dicho Jesús que nos guardará? Porque los cristianos padecen los mismos cánceres y las mismas enfermedades que padecen aquellos que no son cristianos. Y los cristianos enfrentan peligros en las carreteras, en los viajes y las mismas experiencias que experimentan los no cristianos.
Así que si no queremos pasar por alto estas palabras como si fueran meras expresiones religiosas, si realmente queremos creer lo que dice aquí, debemos comprender de qué exactamente Jesús promete guardarnos. Porque si conoces la respuesta, entonces encontrarás gozo en esta promesa. De lo contrario, simplemente dirás, bueno, eso suena bonito. Hay unas palabras extraordinarias de Jesús en Lucas 21 que enfocan este problema. Tal vez quieras mirar ese pasaje por un momento. Es un pasaje realmente asombroso. Combina todo lo que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos aquí. Recuerda que le está hablando a los discípulos. Él dice en Lucas 21:11, habrá grandes terremotos, plagas y hambres en diversos lugares, y habrán terrores y grandes señales del cielo. Así que según las palabras del Señor, como discípulos de Jesús, debemos esperar que en nuestra vida vamos a experimentar acontecimientos aterradores. Y quizás ya tú habrás vivido algunos de esos, como yo también. Él dijo que así sería. Y luego menciona algunos ejemplos más, por si los discípulos no habían comprendido aún. En el versículo 12 les dice, les echarán mano y los perseguirán entregándolos a las sinagogas, lo que significaba azotes y prisión. Y si avanzas hasta el versículo 16, verás claramente hacia dónde va esto. Serán entregados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a alguno de ustedes. Y luego en el versículo 18, sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Ahora, intenta unir estas dos cosas. ¿Pero qué significa eso? Algunos de ustedes morirán, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. ¿Cómo puede alguien morir y, sin embargo, no perecer ni un cabello de su cabeza? Primera de Juan 5:18 nos dice, ¿a qué se está refiriendo Jesús aquí? Observa lo que dice. Aquel que nació de Dios, es decir, Jesús, lo guarda y el maligno no lo toca. Es una palabra que solo se usa una vez en el Nuevo Testamento, cuando Jesús le dijo a María, no me toques. ¿Recuerdan? No me retengas porque todavía no he ascendido al Padre. No puedes aferrarte a esta relación física con Jesús. Tiene que ser por fe. Aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Escucha, Satanás quiere hacerte daño. La Biblia dice que el diablo es como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y su objetivo es muy claro. Jesucristo te arrebató de sus garras. Así que, ¿qué crees que quiere hacer ahora? Quiere recuperarte, quiere apoderarse de ti, quiere volver a ponerte bajo su poder, pero eso nunca va a suceder. Una vez que Cristo se ha apoderado de ti, una vez que has nacido de nuevo, le perteneces. Jesús dice en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿No es esa una promesa gloriosa? Cuando estás en la mano de Cristo, estás fuera del alcance de Satanás. Y me encanta cómo Jesús lo expresa con las palabras que le dice a Pedro. ¿Recuerdas justo antes del arresto del Señor Jesús, justo antes de que Pedro negara al Señor? Jesús dice esto en Lucas 22:31. Simón, mira que Satanás los ha reclamado para zarandearlos como a trigo. Observa que Satanás pide permiso. Observa también que en esta historia Dios permitió lo que Satanás pidió. Pedro fue sacudido hasta lo más profundo y fracasó terriblemente. Es por eso que Pedro llegó a ser apóstol y escribió 2 cartas del Nuevo Testamento. Satanás hizo lo que hizo y Pedro llegó a su punto más bajo. Y nosotros también podemos caer hasta ahí. Pero Satanás nunca podrá arrancar de la mano de Cristo a uno de sus redimidos. Esa es la grandiosa promesa que tenemos. No puedo pensar en una promesa más grande que la que el Señor Jesucristo puede darte a ti y a mí. El enemigo puede herirte, pero nunca podrá destruirte. Puede tentarte, puede hacerte caer en pecado, pero no puede robarte tu estado regenerado. No puede devolverte al lugar donde estabas antes de que Dios te hiciera nacer de nuevo. Satanás nunca más podrá volver a poseerte. El Cristo que murió para salvarte
vive para guardarte e intercede por ti a la diestra del Padre. Te compró con su sangre y nunca, nunca te dejará ir. Esto debe producir una confianza muy grande en el cristiano que ha logrado entender esto. Me encanta la manera en que Pablo escribe en Filipenses 1:27 cuando dice: compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Mire, este es un hombre libre. No vive su vida preocupado por lo que le pueda suceder. Tiene confianza porque su vida está en las manos del Salvador, que nunca lo soltará y cuyo propósito nunca podrá ser truncado. ¿Qué piensas de estas grandes promesas y dones que Dios nos da en la regeneración? ¿No son maravillosas? Cuando la vida viene a ti de parte de Dios, está marcada por la búsqueda de la justicia, la profundización continua del arrepentimiento, el regalo del amor, la fe en el Señor Jesucristo, el poder para vencer el mundo y la seguridad en la mano de Cristo, quien nunca te dejará ir. No se me ocurre nada más maravilloso en todo el mundo que nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Pero si esta vida aún no es tuya, en Cristo puede serlo. Mientras terminamos este mensaje, muchos de nosotros, desde lo profundo de nuestro corazón, queremos dar gracias a Dios por todo lo que ya es nuestro en Cristo. Otros queremos pedirle a Dios lo que puede ser nuestro en Jesucristo. Y toda relación verdadera comienza con honestidad. Así que sé completamente honesto con Dios ahora mismo. Dile que no tienes aquello de lo que Él habla en su palabra. Dile que no puedes producir en ti mismo lo que su palabra demanda. Y luego cree en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el profeta, el sacerdote y el Rey, quien te amó y se entregó a sí mismo por ti. Pídele a Dios que te perdone, que te dé la vida de su Espíritu y que te haga un nuevo hombre o una nueva mujer. Entrégate a Él tal como eres, poniendo tu vida en sus manos. Pídele que sea tu Salvador, tu Maestro, y desde este día en adelante tu Señor. Cree en su promesa. Padre, permite que las semillas de la vida que viene de lo alto broten por todas partes, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Te lo pedimos. Amén. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y acabamos de escuchar el final del mensaje 6 marcas distintivas de un cristiano genuino. Y qué verdad tan alentadora. Si estás en Cristo, Satanás puede tentarte, puede acusarte, puede intentar zarandearte, pero no puede arrancarte de la mano de Cristo. No puede deshacer la obra que Dios ha hecho en ti. Hoy hemos visto 2 marcas preciosas de la vida nueva. La primera es que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la segunda marca es esta: Cristo guarda a los suyos. Él murió para salvarnos y vive para guardarnos. El enemigo puede herirnos, pero no puede destruirnos. Puede tentarnos, pero no puede poseernos. Puede acusarnos, pero no puede arrebatarnos de la mano del Salvador. Así que si estás en Cristo, cobra ánimo. Tu vida está segura en sus manos. Y si todavía no tienes esta vida, ven a Cristo. Pídele que te perdone, que te dé su Santo Espíritu y que sea desde hoy tu Salvador, tu Maestro y tu Señor. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. ¿Realmente importa cuando ignoras tu conciencia? Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia veremos qué pasa cuando dejamos de escuchar esa voz interior que Dios ha puesto en nosotros.